Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti en el evento de ofertas de verano de Nissan. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. Aquí comienza Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un espacio para el arte, el saber y el conocimiento. Bienvenidos. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Hoy, como todos los viernes, vamos a hablar de ciencia, tecnología, educación, ambiente, arte y demás temas súper importantes para el desarrollo de la ciencia y la educación. Hoy vamos a hablar de paleontología, la huella del pasado y su enseñanza. La paleontología es un campo desconocido para muchos, pero que da cuenta del pasado de muchas formas de vida que han habitado la Tierra. Por esa razón, es muy pertinente abordar la manera como se ha investigado y se enseña en la actualidad. Y para ello contamos con un invitado muy importante que ha avanzado en este campo, que lo ha investigado, lo ha comprendido, lo ha enseñado. Él es Luis Gonzalo Ortiz. Buenos días, Luis Gonzalo, ¿cómo amaneces? Hola, muy buenos días. Bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Les cuento que Luis Gonzalo Ortiz es licenciado en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional de la Casa, es magíster en Biología de la Universidad de los Andes, tiene múltiples participaciones en eventos académicos y publicaciones relacionadas justamente con el campo de la paleontología. Entonces quisiéramos iniciar, ¿Luis o Gonzalo? Chalo. Bueno, ninguna de las anteriores. Quisiéramos empezar, Chalo, con preguntarte un poco justamente qué es eso de la paleontología, porque sé que muchas personas quizás que nos están escuchando de pronto tienen la noción, saben algo muy a grandes rasgos, me incluyo, pero no conocemos en profundidad qué es eso complejo de la paleontología, en qué se enfoca y también pues por qué surge tu interés particular en esta área particular un poco de la biología, supongo yo. Bueno, pues la paleontología es una rama de las ciencias, particularmente de la geología, o bueno, más bien donde la paleontología es donde converge el discurso entre la geología y la biología. Por películas y demás cosas que hemos visto a lo largo de como de los 90 hacia acá, siempre se asocia la paleontología con dinosaurios. Y bueno, si bien sí es así, pero digamos que la paleontología es el estudio que se encarga de indagar los diferentes organismos que han quedado preservados en la roca. Es decir, no solo estamos hablando de vertebrados como los dinosaurios, ¿cierto? Sino que también podemos hablar de que hay preservaciones excepcionales de animalitos que solo tienen tejidos blandos, tal vez como anélidos, demás, pero no solo ellos, sino también las plantas, también microorganismos, ¿sí? Hay fósiles de hongos, de colonias bacterianas. Entonces lo que hacemos en paleontología es indagar todas estas formas de vida que habitaron en el pasado remoto, y es la que nos da luces para poder entender un poco los aspectos macroevolutivos de el desarrollo de la vida en la Tierra. ¿Y por qué llegas ahí? ¿Por qué sientes como esa pasión por ese campo académico y decides emprender esa ruta epistemológica? Pues imagínate que me parece muy bonito porque precisamente en la década de los 90, que es cuando yo paso mi infancia, todo en la televisión fue el boom de los dinosaurios. Entonces Jurassic Park, la Tropa Rex, bueno, dinosaurios. Todo, la serie de dinosaurios, que por cierto tiene un final muy, muy chistoso. Sí, todo era dinosaurios. Pero además no solo eran dinosaurios, sino también había muchas ciencias. Y entonces estaba Big Man, Laboratorio de Dexter. Entonces como que siempre quise por ese lado de la ciencia. Yo mezclaba conchos de cerveza solo para ver crecer hongos.
no sabía que eran hongos, pero no sé, me gustaba y me imaginaba tener mi laboratorio. Cuando llego a la pedagógica, pues por cosas del azar, yo no estaba en mis planes estudiar licenciatura en biología. Quería hacer muchas cosas. Pero bueno, llego a la pedagógica a estudiar biología y en primer semestre nos llevan a Villa de Leyva. Y cuando veo este Kronosaurus boyacensis, un pliosaurio que mide como 8 metros ahí en el Museo del Fósil, en Villa de Leyva, dije, wow, bueno, me emocioné mucho, pero no lo pensé. En cuarto semestre y con mucho cariño recuerdo al profesor Edgar Prieto Piraquive, que en paz descanse. Él nos dio diversidad 2, que es la materia como, comillas, paleontología que dan acá, o bueno, que daban en su momento, no sé ahorita. Y fuimos a Floresta, Boyacá, conocimos allá a don Luis Antonio Becerra, y el profe siempre me motivó mucho. Y decía, hágale, estudie. Yo le decía, profe, pero yo no sé nada. Y él me decía, no, pues yo tampoco, pero como sea le hacemos. Y empezamos como los dos ahí como a hacerle. Fueron incontables las sopas que nos tomábamos acá en el restaurante de la universidad. Logré ya dar mis pinitos, pasé a hacer un intercambio en la Universidad Nacional. Muy contento, pues estaba ya estudiando algo de paleontología cuando pues en pleno pandemia muere el profe Edgar. Entonces, pues digamos que lo llevo con muchísimo cariño en el corazón porque gracias a él, a su esfuerzo y a pesar de que él era ictiólogo, estudiaba peces y tras del hecho era como etnoictiólogo, ¿no? Peces como con todo el tema cultural, pero y de formación él era biólogo de la Nacional, era muy biólogo, ¿no? No tenía formación de pedagogía, pero a mi modo de ver ha sido por mucho el mejor profesor que he tenido, porque se esforzó muchísimo en un área que no era de él para potenciar algunas habilidades que vio y pues digamos que todo lo que hago pues también en gran parte es gracias al profe Edgar Prieto. Bien, qué lindo que traigas a la memoria a este maravilloso profesor que pues nos acompañó también en muchos de esos procesos que tú mencionas. Y es muy interesante también y creo que muy motivante para las personas que nos escuchan entender desde la voz de Chalo, que ya es todo un especialista en el tema, que se puede empezar incluso cuando uno piensa que no se puede empezar de ceros, hacerlo por pasión, por quizás también esa necesidad de adquirir ese conocimiento y se puede pues llegar a las grandes ligas o a donde uno quiera realmente emprendiendo pues la tarea que a uno le apasiona. Entonces creo que esa es como la motivación y la enseñanza en este primer inicio de este programa. Les cuento que también estamos en compañía de Brian Ramírez. Brian Ramírez es estudiante de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, también de la Casa de la Universidad Pedagógica Nacional, y es estudiante a su vez de la licenciatura en Biología y pues también comparte un gran interés en el asunto del estudio de la paleontología. ¿Cómo estás, Brian? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Brian, veníamos hablando con Chalo acerca de qué es eso de la paleontología, porque seguramente pues mucha gente no lo sabe en profundidad y estábamos también preguntando por qué surge el interés en este campo de estudio. Entonces cuéntanos, Brian, desde tu posición, desde tu formación, desde dónde surge ese interés por este campo de conocimiento. Bueno, digamos que yo creo que Chalo ya dio bastante información sobre qué es la paleontología. Digamos que supongo que habrá dicho que es el estudio de los organismos del pasado. Entonces, digamos que a partir de eso surge también pues un interés por descubrir qué había antes, ¿no? Qué era el pasado, cómo se componía todo este sistema de organismos. Digamos que de ahí surge como un interés también dentro de la universidad, como por mirar qué hay dentro de la universidad. Entonces, surge como ese interés dentro del museo por trabajar la colección paleontológica y pues por descubrir qué organismos y qué es lo que hay allí y cómo podemos trabajar dentro de ese espacio con lo que se encuentra en el Museo de Historia Natural de la UPN. Entonces más o menos por ahí surge como el interés también por las ciencias naturales. Digamos que
al ser mi primera carrera, pues no se abarca mucho el tema de la paleontología, pero se intenta como mover por esos aires. Entonces quise como explorar otros campos en el cual pues las ciencias naturales no se trabaja, menos en UPK. Entonces como que quise relacionar ese campo con la licenciatura. Bueno, Brian, muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos también cómo de dónde surge ese interés y esa pasión por este campo. Bueno, yo mucho tiempo me he preguntado si realmente desde estos estudios en paleontología se puede dar cuenta en profundidad de cuál es ese misterio del pasado, ¿cierto? Porque uno dice como que también atendiendo un poco a la historia de los dinosaurios y cómo se han transformado esas teorías alrededor de su extinción, de su vida en la Tierra, y que pues finalmente considero yo, no sé, desde mi ignorancia también no hay una certeza al respecto. Porque sí pueden haber algunas certezas respecto a la historia de esas manifestaciones de la vida en el pasado por medio de la paleontología. ¿Qué es lo que le da ese piso a la paleontología para realmente afirmar que tal o cual especie vivió, tuvo este tipo de comportamiento? Bueno, me he acercado un poco más al mundo de los dinosaurios gracias a una amante de los dinosaurios chiquitica que tengo al lado mío y leyendo un poco pues me surgen esas preguntas, ¿no? Sabemos que existieron pues porque hay fósiles que dan cuenta de su existencia en el Museo de Historia Natural de Londres. Hay un dinosaurio gigantesco y bueno, también hay como unos resquicios. En Sudamérica pues hay muchos, como tú mencionas también en el territorio colombiano, hay también muchas muestras de ello. Pero digamos que una cosa es ver ese resquicio material, ¿cierto? Esa huella que existe materialmente por medio de los fósiles, pero otra cosa es comprender, por ejemplo, el comportamiento de los dinosaurios o de estas especies que habitaron la Tierra a partir de esos resquicios materiales que hay. ¿Cómo se llega a esas conclusiones? ¿Realmente sí se puede hacer una afirmación de esas formas de comportamiento, de esas formas de vida que tuvieron estos seres que ya no existen por medio de la paleontología o por medio de ese discurso de la ciencia? ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se llega a esas conclusiones? No sé si quieres empezar tú, Chalo. Bueno, antes que nada, la verdad es un concepto filosófico, ¿no? Y puede ser observada a partir de diferentes paradigmas. Eso me recuerda mucho al profesor Marco Tulio y al profesor Eric Cantor, que es como los que dan el componente antropológico acá. Y es cierto, la verdad pasa a ser muy subjetiva, ¿no? Tiene muchas aristas. Entonces, partiendo de ahí, la ciencia como una actividad humana que es, pues también va a tener unas verdades subjetivas que van a estar soportadas con los datos que podamos colectar y con la discusión de los análisis que podamos hacer. ¿Listo? Entonces, como para ir resolviendo un poquito, digamos que qué tan verídico es, como todo el asunto. Resulta que actualmente hay unas 32 o un poco más definiciones del concepto de especie. Entonces, digamos que podemos definir una especie a partir también de etología, que es el comportamiento, morfología, que es la forma, molecular, ¿cierto? Hay muchas formas de categorizar especies. Una de ellas, y es la que trabajamos principalmente en paleontología, es morfoespecie. Definir especies a partir de su forma y buscar cuáles son las particularidades de esas formas para agrupar a los diferentes grupos que presenten esta característica. Se conoce como agruparlos por sinapomorfías. Entonces, digamos que todo lo que se ha venido encontrando, y la ciencia es maravillosa. Yo vivo enamorado. Y Carl Sagan decía que no puedo concebir una persona que ame la ciencia y no la divulgue, porque cuando uno está enamorado quiere que todo el mundo sepa. Entonces la ciencia es algo tan hermoso que siempre está en constante discusión. Tú puedes hoy sacar algo y te lo juro que mañana o se mantiene, ¿todo bien? O cambia el paradigma. Entonces es muy chévere, porque también es a propósito de Thomas Kuhn y las revoluciones científicas. Entonces, eso es lo maravilloso y creo que es lo que más me tiene enamorado. Porque esto no es una competencia de quien publique más, de quien haga más cosas, sino como estoy contribuyendo con esto y esto puede ser usado como base. Así me lo discutan y digan, no tenía razón, pero hey, qué rico, o sea, se sirvió de basamento. Y ahí, como decía
se me va quién era, pero decía, si pude ver más lejos es porque estoy sentado en hombros de gigantes. Entonces, digamos que lo que se ha encontrado, por ejemplo, una de las hipótesis, a ver, que había, era, por ejemplo, cuando estaba el grupo Reptilia, que es un grupo parafilético hoy día, porque no vincula a las aves, ahora cambia, es saurópsida, porque vincula a las aves, ahora es un grupo monofilético. Entonces, digamos que ¿cómo se supo eso? Pues encontrando evidencias de dinosaurios avianos, no avianos y de aves, y haciendo la comparación de la morfología. Entonces, cuando ya encuentran como que hay una línea, digamos, lógica entre estos diferentes organismos, entonces ya se dice, no, pues es que las aves son dinosaurios o pertenecen al clado dinosauria. Entonces cambia un poco el paradigma. Entonces siempre ha estado cambiando a medida que encontramos más y más y más y más fósiles. Y así pues ha pasado en varias ocasiones. También hay estudios que, por ejemplo, particularmente yo ahorita estoy trabajando con algo que se llama el Total Evidence, y es inferir árboles filogenéticos a partir de caracteres morfológicos y caracteres moleculares. Entonces es una vaina como integrativa. Entonces digamos que todo lo que hace eso es brindar un soporte grande o robusto a las hipótesis que yo pueda hacer, ¿sí? Entonces, como te digo, en otro momento alguien dice, no, mira, te pifiaste acá, o con más datos esto me dio otros resultados. Entonces, pues digamos que volvemos al concepto de la verdad. Siempre va a estar variando, pero digamos que con lo que se tiene hoy en día, pues podemos llegar a las aseveraciones que mejor podemos. Y en palabras de Albert Einstein, ¿no? Nuestra ciencia es pueril y primitiva, sin embargo, lo más valioso que tenemos. Uh-huh. Eso que tú dices me parece muy significativo, porque siento que existe mucho ese ruido en el campo de la ciencia, ¿no? Que es que la ciencia tiene la verdad absoluta, y pues muchas personas terminan comiéndose ese cuento, entre ellos pues muchos de nuestros estudiantes o bueno, personas que se están formando en el mundo de las ciencias, y entonces también ese ruido los hace como sentir que están en un nivel superior y que no les permite hacer un poco esa difusión de conocimiento. Entonces me parece muy interesante lo que dices, porque aún así sea una ciencia mal llamada, dura y exacta, en realidad pues todo el tiempo es susceptible a tener unos cambios y unas transformaciones que van de acuerdo y de la mano de esas evoluciones también que se den en los descubrimientos, en las investigaciones y en la forma misma de pensar la ciencia y la vida. Entonces está muy interesante lo que dices, para reevaluar un poco eso que a veces entendemos y que no necesariamente es de esa manera. Brian, sé que tú has enfocado tu estudio un poco desde lo propio, desde lo que hay acá, ¿verdad? Digamos que desde lo propio de la región, que sería nuestro país, enfocado, bueno, en eso que hay, que da cuenta de lo fósil y de la paleontología allí, pero que también te has enfocado un poco en rasguñar eso que hay en el Museo de Historia Natural de nuestra universidad y que le puede aportar a la educación en paleontología, ¿verdad? Entonces, a partir de eso quisiera que nos contaras como, bueno, ¿cuál es el valor que hay en Colombia frente a la paleontología? ¿Qué es eso que has encontrado aquí en el país? ¿Cuáles han sido esos hallazgos encontrados en Colombia? Y bueno, en el mundo también, y porque eso da cuenta de manera significativa de la vida del pasado. Vale, bueno, primero pues como que es importante mencionar que la colección paleontológica que hay en el Museo de Historia Natural de la UPN pues no cuenta todavía como un registro, o no está registrada en la INGEP, ¿no? Que es como el inventario donde se encuentran todas las colecciones. Entonces, pues ahí ya vemos que hay como, pues por decirlo así, como una falla estructural para poder divulgar lo que llamamos el patrimonio paleontológico. Entonces, pues a partir de eso, por eso mismo surge el interés por trabajar por lo local, ¿no? Pues trabajar lo que tenemos para poder potenciar qué es lo que hay y después poder mirar más allá de otros panoramas, otros espacios. Primero pues encontramos una gran variedad de organismos marinos, principalmente del grupo molusca, en los cuales pues están los bivalvos, están los amonites, gastrópodos. Entonces encontramos una gran diversidad de
como de organismos marinos, principalmente en zonas como en diferentes partes del territorio colombiano, principalmente en la zona de Cundinamarca, Boyacá, el Huila. También hay unos del Valle del Cauca, que es importante recalcar porque pues son colmillos de tiburones. Entonces digamos que pues ahí hay una gran importancia, ¿no? La parte del Valle del Cauca, el Pacífico, entonces pues relacionamos, digamos que esa relación con los colmillos. También tenemos algunos fósiles que se han encontrado en Cundinamarca, Boyacá, que son principales como los capitales fósiles, y también tenemos no solo organismos invertebrados, sino que también en Boyacá tenemos un ictosaurio. Entonces encontramos en la colección paleontológica, encontramos unas vértebras de ictosaurio. Entonces pues es muy valioso resaltar ese patrimonio paleontológico, y además tenemos unos fósiles de plantas de Sutamarcha, Boyacá. Entonces digamos que eso también permite principalmente pues ver que había una gran diversidad de organismos en el territorio colombiano, y eso fue gracias principalmente a lo que propició que hoy en día tengamos una gran diversidad actual. Bien, muchas gracias, Brian. Los invito en este momento a que escuchemos una canción llamada Los Dinosaurios. Es la segunda versión, fueron Los Mosquitos de Turroxito, y volvemos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Señor Rex, ¿sabe usted cómo desaparecieron los dinosaurios? Estás escuchando Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Volvemos a nuestro programa Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Les recuerdo que hoy estamos hablando de paleontología, la huella del pasado y su enseñanza, que estamos acompañados de dos invitados muy especiales y conocedores del tema, Chalo Ortiz y Brian Ramírez. Y bueno, la canción que acabamos de escuchar da un poco cuenta de esas hipótesis que se han generado alrededor de esa aparente extinción de algún resquicio de la vida del pasado. Quiero aprovechar también para enviar un saludo muy especial a Simona Romero y a su abuela Rosario, que sé que están escuchando este programa. Espero que les haya gustado mucho la canción. Entonces, bueno, estábamos hablando un poco aquí tras bambalinas acerca de justamente esas hipótesis alrededor de la extinción de los dinosaurios, y como nos dice la canción, pues una de esas hipótesis es justamente que fueron los mosquitos y no un meteorito. Entonces, Chalo, cuéntanos qué hay alrededor de esas hipótesis. ¿Realmente fueron los mosquitos, fue el meteorito, fue el cambio climático y bueno, otra serie de hipótesis que hay alrededor de la aparente, muy entre comillas, extinción de los dinosaurios? Bueno, pues digamos que de lo que se ha debatido ampliamente pareciera que fuera de todo un poquito. Tenemos que está la hipótesis del meteorito de Chicxulub, propuesta por Walter y Luis Álvarez, pues que dice que hubo un cataclismo total y se extinguieron los dinosaurios.
También hay otras que dicen que ya es ese grupo o la parte gruesa de ese grupo ya venía en declive. Y pues ya digamos que este cataclismo los acabó de fulminar. Cabe destacar, es muy importante, que un dinosaurio no es lo que nos ha vendido Hollywood, ¿sí? Sino que dinosaurio hace referencia a una categoría taxonómica, si lo queremos llamar así, sistemática, que es dinosauria. Y es una categoría que agrupa ciertas características y todos los bichitos que tengan esas características pertenecen al grupo dinosauria. Entonces las aves son dinosaurios, o más bien pertenecen al clado dinosauria. Así como nosotros no venimos de los mamíferos, somos mamíferos. Entonces las aves no vienen de los dinosaurios, son dinosaurios. Entonces digamos que partiendo de esa premisa también cabe destacar que digamos que los que se extinguen son los dinosaurios no avianos, porque pues digamos que los dinosaurios avianos, que son los que dan origen a las aves, pues siguen como si nada. Y como te mencionaba ahorita, de hecho las aves ya estaban presentes. Digamos que sobre las cabezas de estos saurópodos y eso ya volaban aves. Inclusive así como podemos ver hoy en día estas interacciones mutualistas, digamos con garzas y ganado y todo esto, no podría uno descartar también de pronto alguna relación mutualista también entre aves. Entonces, me gusta imaginar que de pronto habían aves picoteándole la espaldita a los dinos también, comiéndose algún tipo de parásito. Entonces, bueno, volviendo a eso, sí, hay varias hipótesis, el meteorito, también pues digamos que no solo fue el meteorito el choque y ya, sino que digamos esto cambia las condiciones ambientales durante muchísimo tiempo, imposibilita la fotosíntesis de las plantas, entonces empiezan a morir las plantas, pues no todas, ¿cierto? Pero también mueren los herbívoros porque no tienen que comer, ¿verdad? Y asimismo, pues también los carnívoros. Entonces, digamos que cuando muere el herbívoro uno dice, ay, pero ¿por qué no aprovechaban los carnívoros? Pero es que hay hábitos de caza, ¿cierto? Es como en los zoológicos, por ejemplo, cuando las águilas aprenden a comer ya de una tacita, es súper difícil la rehabilitación para dejarlos libres porque pues, no saben cazar. Entonces, digamos eso. Entonces, también habían animales con hábitos de cacería. No van a coger un animal muerto. ¿Sí? Además que no tienen las adaptaciones para. Entonces, bueno, son varias hipótesis ahí. Pero, pues, digamos que el de los mosquitos, pues, más bien sería como una de las más suaves. De las menos certeras. Sí, además, digamos que, bueno, pues, no soy un experto, ¿no? Ni en ámbar, ni en mosquitos, pero, bueno, pues, posiblemente, pues, habría que revisar, ¿no? Pero, pues, me atrevería a pensar que de pronto no fue como una pandemia, pues, que los mató por mosquitos. Por malaria. Bueno, Brian, cuéntanos, por favor, para conocer también, pues, cuál ha sido tu trabajo alrededor de la paleontología, cuáles han sido tus aportes en el estudio de este campo, pero también tus aportes no solamente en el campo de la paleontología en particular, sino en la enseñanza de la paleontología, que es algo, pues, que nos interesa mucho aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, que es la Casa de la Pedagogía. Claro que sí. Bueno, digamos que en primer momento, pues el trabajo de grado que se está realizando acá con el codirector del trabajo de grado, Chalo, y mi persona, y la profe Marta, pues estamos como intentando divulgar ese patrimonio paleontológico, entonces como principalmente ese espacio. También tenemos en marcha un artículo que queremos publicar con se me olvidó el nombre. Ricardo Gamba. Con Ricardo, con Richie, estamos trabajando porque él fue colaborador de la enseñanza de la macrofotografía. Entonces digamos que ahí comenzamos a desenvolvernos con este tema porque la idea era pues hacer una cartilla divulgativa. Entonces una cartilla educativa donde pues podamos tener nuestra colección paleontológica del Museo de Historia Natural de la UPN y pues la podamos mostrar a diferentes territorios, diferentes lugares, tanto físico como virtual. Entonces pues Ricardo nos ayudó pues nos enseñó la forma de tomarle también las fotografías a los fósiles, cómo a manejar este tema de la macrofotografía con los fósiles más
más pequeños. Y pues estamos desarrollando un artículo pues para divulgar esta información, ¿no? Que pues lo que no se publica pues no se conoce por a los demás. También pues resaltar lo de la colección, pues la idea es que pueda estar inscrita en la INGEP, en el inventario, porque pues si no, también cómo van a conocerla si no está registrada. Entonces pues es muy importante eso. Y pues en últimas pues poder resaltar pues e intervenir en diferentes escenarios educativos sobre la paleontología. Entonces, tanto en ciencias naturales como en biología, pues es como motivar a los compañeros y compañeras que pues lleguen al espacio del museo y pues que se muestre la colección, porque en los recorridos guiados del museo pues no se exhibe esta colección. Entonces pues lastimosamente ya estamos perdiendo un conocimiento que es muy importante para los visitantes del museo. Bien, muchas gracias por tus aportes y claro, es una colección bien importante y poco conocida que hay que visibilizar en voz pues de las personas que sienten interés por ello, ¿no? Porque como tenemos tantas colecciones en el Museo de Historia Natural, a veces es muy difícil que las personas que participan en este escenario, como son los voluntarios, los mediadores, pues tengan el conocimiento general de todas las colecciones, sino que se enfocan también en sus campos de interés. Entonces, qué bonito ese trabajo que tú haces, porque es visibilizar la colección, y cuando se visibiliza, pues seguramente van a venir personas que sientan, al igual que tú, un interés por estar allí, por visibilizarla y por hacerla parte de esos recorridos guiados, de esos talleres que se hacen dentro y fuera del museo, como un ejercicio de formación y de reconocimiento de este campo tan importante. Bueno, Chalo, desde tu lugar, ¿cuáles han sido esos avances o esos aportes en el estudio y, bueno, la enseñanza de la paleontología? Bueno, ya me toca revisar un documento para saber cuál ha sido el paso a paso, porque pues digamos que he tenido la fortuna de contar con buenos maestros, colegas que me han ayudado en el crecimiento y en menos de nada pues hubo un crecimiento de producción. Entonces, digamos que mi trabajo se divide en dos ámbitos que no me puedo despegar, que es la parte investigativa como tal de paleontología propiamente dicha, y está la parte educativa. ¿Sí? No me puedo despegar de ninguna, tampoco quiero. Pero bueno, vamos a hacer un recuentico. Por la parte de divulgación, educación, soy autor de 2 libros, Reptiles fósiles de Colombia y Orientaciones pedagógicas, ¿cómo es? Enseñanza de ciencias de la... Se me olvidó el título, Enseñanza de ciencias de la Tierra para la gestión del riesgo, algo así. Un libro que lo que busca es alfabetizar a las comunidades de las periferias, que tienen, digamos, que viven como en lugares de alto riesgo geológico, para alfabetizarlos y que puedan entender un poquito de qué es la geología estructural y demás, como para evitar desastres, como pues ha venido pasando. Y no me voy a meter en líos, pero es que estos planes de ordenamiento territorial y en muchos municipios y todo no contratan geólogos o geólogas que precisamente eviten eso. Entonces, bueno, anyway. Bueno, soy autor de estos 2 libros, además, digamos, también desde el Grupo de Investigación en Paleobiología e Historia Natural, a quien mando un saludo, mis amados y amadas colegas. Tenemos la línea de divulgación, entonces también tenemos diferentes programas. De hecho, en este momento, en un colegio distrital de la localidad de Engativá, está llevándose a cabo un taller precisamente de divulgación. Entonces estamos en todo momento haciendo circuitos por colegios, por espacios no alternativos, espacios alternativos de educación y demás, siempre divulgando todo el tema del patrimonio paleontológico. Entonces digamos que tratamos de abordar el patrimonio en el sentido amplio. Entonces, si es patrimonio, es lo nuestro, y si es paleontológico, entonces tiene que ser tratar de hacer como un estado del arte, un estado del conocimiento de todo lo que hay para poder enseñar, ¿sí? No solo hablar de dinosaurios, porque pues digamos que Colombia solo tiene 2 especies descritas de dinosaurios no avianos. Entonces, bueno, eso. Entonces, tengo la fortuna de liderar esa línea dentro del grupo de investigación y aparte pues ya todo lo que hacemos. Bueno, tengo también unos artículos, ahora que recuerdo, de divulgación de paleo.
aquí en la revista Biografía, y por la parte de investigación, pues, bueno, tengo la fortuna de hacer parte del grupo de científicos internacionales que describió el primer ave del terror encontrada al norte de Sudamérica, en el desierto de la Tatacoa. Tuve la oportunidad de estar en México hace 2 meses en el Congreso Latinoamericano de Paleontología presentando la segunda ave de gran talla que se encuentran en el desierto de la Tatacoa para el Mioceno medio. Ya tenemos 2 avesotas grandotas. Estamos, bueno, y sus implicaciones ecológicas, y también estamos trabajando los cambios de la morfología de los dientes de monos aulladores desde el Mioceno hasta la actualidad, en donde ya hemos visto unos resultados de un cambio de dieta de estos monos. Estamos haciendo el estado del arte de las aves fósiles, particularmente de la fauna de la venta, del Mioceno. Se me vuelan otras cosas. Bueno, es un poco de cosas que estamos haciendo, pues, alrededor de la investigación en paleontología, que por derecha nos mueve a divulgar el patrimonio paleontológico colombiano. Vale, muy interesante eso que nos cuentas, porque también pues da cuenta de la producción amplia en este campo de conocimiento, y pues cómo eso también aporta la comprensión de la vida del pasado, pero también del presente, porque comprender el pasado pues también permite que nos demos cuenta cómo funcionan las cosas. Ahora, Brian, cuéntanos. Sí, gracias. Quería comentar que además de lo que se está planificando dentro de la universidad, pues digamos a nivel personal, también se está intentando, o bueno, la idea final también es que dentro de la fotografía también haya modelaje en 3D de los fósiles. Entonces, pues la idea es que dentro de la colección paleontológica del Museo de Historia Natural de la UPN también tengamos modelos en 3D de dichos fósiles. Entonces, esto va pues a permitir que haya un amplio conocimiento pues en diferentes territorios, y que se vea cómo los avances tecnológicos también se acoplan directamente con la paleontología. Entonces, pues ese aporte, y el artículo pues está relacionado pues también con la revista que menciona Chalo, y es también algo parecido a lo que se fue desarrollando, que es como una biogalería, pero con la paleontología. Bueno, maravilloso también como ese nivel de divulgación de la ciencia, porque como tú lo mencionabas, Brian, pues si no se divulga es como si no existiera, ¿no? Y es interesante que también las personas que no conocemos mucho del tema pues tengamos la oportunidad de poder revisar y rasguñar esa información que hay allí para poder comprender, pero pues también digamos que orientar a nuestros estudiantes en ese proceso de comprensión de la vida del pasado y del presente. Los invito en este momento a que escuchemos las noticias de actualidad en ciencia y tecnología en voz de Anderson Guarnizo, y continuamos con el desarrollo de nuestro programa. En Conciencia y Tecnología, las noticias de actualidad. Hoy viajamos más allá de nuestro planeta para responder la pregunta que a muchos no nos deja dormir. ¿A qué huelen los planetas? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué acabas de decir, anciano? Hola, bienvenidos a esta cápsula informativa de olorosa actualidad en ciencia y tecnología. A darle átomo. Tal cual lo acabo de anunciar. Como en uno de los más hilarantes capítulos de Futurama, existe algo como un oloroscopio, un artefacto que nos permite oler planetas. Sabemos que los telescopios nos permiten ver objetos distantes, pero ¿qué tal si queremos oler objetos distantes? Bueno, ahora es posible gracias a mi nuevo invento, ¡el oloroscopio! Aunque en la ciencia real hasta el momento no se utiliza un oloroscopio para oler planetas. Pero casi. Se utilizan espectroscopios. Esto es verdadera ciencia. Los espectroscopios descomponen la luz que provienen de estos astros, la analiza y de allí se obtiene un espectro que funciona como el carnet de identificación de una molécula. Es decir, cada molécula tiene una huella característica. También los científicos utilizan datos reunidos por las sondas espaciales que han visitado algunos planetas.
Y por último, también realizan simulaciones en la Tierra y los resultados se comparan con olores conocidos, como por ejemplo el amoníaco que huele a orina de gato. Es una interpretación 100%. Ahora, imagina un viaje turístico por el sistema solar. Júpiter empieza con nubes de algodón de feria. Pero qué trampa. Luego orina de gato, amoníaco. Y termina con huevos podridos, azufre y un toque de petróleo con ajo. Ahora vamos a Titán, una luna de Saturno. Almendras dulces, gasolina y pescado podrido. Un combo ganador. Cuando los astronautas regresan de caminatas espaciales, huelen a taller de mecánica, como tu tío arreglando la moto. ¡El diablo! Helen Sharman, la primera británica en el espacio, reveló el siguiente secreto. El ozono tiene el mismo olor que sientes después de que cae un rayo o cuando tu celular se sobrecalienta. No me esperaba eso. Una teoría aún más épica dice que el olor de los astronautas corresponde al de los átomos de estrellas muertas que flotan como cenizas en el espacio. Más de imaginármelo ya me dio cosa. Desde luego, 3 meses en el espacio, los astronautas añoran un olor, el de casa. Helen Sharman así recuerda su aterrizaje en Kazajistán. Abrí la escotilla y olí la tierra mojada con ajenjo. Fue el mejor perfume del universo. La coabella. Moraleja galáctica. Por más exóticos que sean los olores espaciales, nada supera el olor a hogar. Únete a nuestra próxima emisión para más ciencia que a veces apesta, literal. Desde la Universidad del Tolima, un saludo a todos los mortis de la ciencia. Chau, chau. No rompe el ciclo, Morty, sé mejor. Enfócate en la ciencia. Analiza, escucha e imagina. En Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Conéctate todos los viernes a las 9 de la mañana y los miércoles a las 5 p.m. Volvemos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Le agradecemos mucho a Anderson Guarnizo por estas olorosas noticias de actualidad en Ciencia y Tecnología desde la Universidad del Tolima. Bueno, quisiera cerrar el programa con una pregunta acerca de cuáles han sido esos retos en la enseñanza de la paleontología y cuáles son como las proyecciones, ¿cierto? Como qué se viene frente justamente a la enseñanza propiamente de la paleontología. No sé si quieras empezar tú, Brian. Bueno, gracias. Digamos que en relación a esa enseñanza de la paleontología, nos damos cuenta que en otros estudios que se han ido realizando, pues dentro del Ministerio de Educación no se cuenta con la enseñanza de la paleontología. Entonces, comenzando desde ahí, pues ya hay una falla en el sistema educativo. Entonces, pues no hay como unas bases claras para poder enseñar la paleontología, ni tanto en los derechos básicos ni en las competencias de aprendizaje. Entonces, pues eso genera, pues, primero una falla dentro del sistema educativo y ahora bien, se ha ido como modernizando o actualizando la normatividad del patrimonio paleontológico, pues para que sea reconocido para todas las personas. Pero pues aún sigue teniendo muchas fallas para que las personas pues lo conozcan, sepan qué es el patrimonio, por qué se considera patrimonio. Entonces pues ha sido un reto pues como que en los colegios se aprenda o se enseñe sobre la paleontología. Entonces pues esto lo vi pues en carne propia en la práctica que realicé en Ciencias Naturales y pues me enfoqué sobre el patrimonio. Entonces pues los niños de noveno, los jóvenes de noveno pues tenían como ciertas dificultades en entender porque solo se genera como se relaciona con los dinosaurios,
con estos grandes organismos, pero pues el resto de bichos pues quedan como aparte, como si no hubieran existido. Entonces pues es importante pues como descentralizar solo esa visión hacia los dinosaurios, sino a otros organismos que también habitaron pues nuestro territorio. Entonces son como esas 3 características que quiero mencionar principalmente, que afectan pues directamente el aprendizaje y la enseñanza de la paleontología. Bien, eso que tú mencionas siento que es como un reto que se convierte a su vez en posibilidad, ¿cierto? Como que el hecho de visibilizar eso que existe, pero también que haga parte del recurso y que se pueda después mencionar y usar como un recurso o como un medio educativo, pues siento que también es como una posibilidad para fundamentar y dar a conocer esos estudios en paleontología, que ya pues gracias a lo que nos han mencionado ustedes dos, conocemos que son amplios, que son profundos, que Colombia ahí también como que le ha dado la pela al estudio de la paleontología, y pues que es muy importante el reconocimiento también de este campo de conocimiento. Y bueno, Chalo, ¿tú cómo lo ves también como desde tu escenario de acción? ¿Cuáles son esos retos y esas perspectivas de la paleontología y su enseñanza? Bueno, además de lo que menciona Brian, de todo lo que plantea el ministerio, claro, no solo en paleontología, sino que el ministerio propone unas cosas que a la final los chicos están saliendo muy mal formados del colegio. Pero bueno, eso ya lo discutió Brian. Por otra parte, tenemos muchos retos también. Uno es que la paleontología es muy carismática, súper carismática, a la gente le encanta. Pero pues digamos que desconoce mucho. Y dentro de ese desconocimiento hay personas, por ejemplo, que sacan fósiles y los venden. Y pues eso dentro de la ley colombiana pues es un delito. Entonces, bueno, pero aún así lo hacen. Entonces estamos enfrentándonos a la venta ilegal de fósiles. Y como decimos, pues un fósil en una repisa no está haciendo nada. Vaya uno a saber cuánta información valiosa tenga ese fósil. Y está ahí, de pisapapeles. Hay muchas historias de cómo, y en la Tatacoa, que es lo que he escuchado, que es lo que más trabajo, de cómo habían vendido los fósiles. Entonces digamos que ahí tenemos un lío muy grande. Otro de los líos muy grandes es que al ser tan carismática la paleontología, muchas personas, y entre ellos pues es una falencia que tiene la colección aquí, que se ha visto en el trabajo de grado de Brian, y es que se colectan los fósiles bajo el marco o bajo el paradigma de la colecta biológica. Entonces uno en biología colecta y pone unos datos como altura, precipitación, temperatura, nubosidad, coordenadas geográficas, pero en paleontología se tienen que colectar los datos geológicos. Si no tenemos datos geológicos, no tenemos nada, porque la geología es la que nos da el tiempo y nos da las características de esos ambientes. Entonces, retos tenemos muchísimo, y por eso es nuestra preocupación por divulgar el patrimonio paleontológico colombiano, que es lo nuestro, pero también las buenas prácticas. ¿Sí? No es solo colectar a la ligera, sino pues también colectarlo de una manera idónea. Si no se ha de colectar, pues bien, pues mejor dejarlo ahí, porque se pierde muchísima información. Y vuelvo y digo, la paleontología es la que nos da el marco referente o lo que soporta las hipótesis macroevolutivas. Porque hoy día entendemos que hay unas dinámicas complejas ecosistémicas, pero eso no es solo de hoy. Eso es un entramado súper histórico del cual tratamos de reunir los elementos para poder indagar el pasado y poder soportar esas hipótesis o también transformarlas. Que emerjan otras. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Chalo, Brian, he aprendido mucho y he disfrutado mucho del espacio. Muchas gracias por compartir todas esas investigaciones y esos conocimientos. No me puedo despedir sin antes agradecer al equipo que hace posible la producción de este programa, nuestro control máster Mario Enríquez, en producción sonora Yolanda Barrantes, Diana Torres, en comunicaciones Laura Chávez y al director de la Pedagógica Radio Alejandro Sepúlveda. Recuerden escuchar la repetición de este programa el miércoles de 5 a 6 de la tarde y pues despedimos esta temporada también. Nos escucharemos el otro semestre con un poco más de conciencia y tecnología, el Ágora para la Educación. Chao, Chalo, chao, Brian, chao, oyentes. Muchas gracias.
Hasta aquí Conciencia y Tecnología. Síganos en Instagram, Twitter y Facebook como @concitecupn. Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti en el evento de ofertas de verano de Nissan. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos.